Hola a todos mis estudiantes, espero se encuentren muy bien en sus casas. Lo que nos congrega hoy es la química, recomendaciones que de seguro ya les di en otro video, pero no está de más decir que recuerden siempre limpiar su celular. Es de uso frecuente y comúnmente lo tomamos sin lavarnos tanto las manos. Sin nada más que decir, saca tu cuaderno, toma apuntes o puedes ir pausando estas diapositivas e ir escribiéndolo de forma ordenada en tu cuaderno. Bien chicos, vamos a comenzar con la clase de química con las ideas anteriores. Recordar que vimos el concepto de átomo, nos paseamos por distintos modelos atómicos, por el de Rutherford, por el de Bohr y finalmente llegamos al modelo del átomo actual, que es más que nada una probabilidad de encontrar un electrón en estas nubes de electrones que son los orbitales, ¿verdad? También hicimos un diagrama de distribución de masa atómica y protones, donde acá se coloca el símbolo del elemento, el A, ¿cierto? Que es la suma de los protones más los neutrones, y acá está solo la cantidad de protones, ¿lo recuerdan? Y les dejé esta tarea, así tal cual, ¿verdad? ¿Cuánto entonces neutrones tiene este elemento, que es el carbono? Vamos completándolo. Por ejemplo, dice que el número atómico es el Z. Por lo tanto, colocamos el 6, ¿verdad? Porque el Z es el de abajo. Y el de abajo está el 6. La cantidad de protones más neutrones. Dice que es 12 y corresponde a la de arriba. Muy bien. Eso está correcto. Los electrones, como es neutro, también deben ser la misma cantidad que de protones, ¿cierto? Entonces colocamos 6 acá también. ¿Y los neutrones cuántos serán? Recordar que en el núcleo se encuentra la suma de los protones más los neutrones. ¿Ya? Si yo tengo que la suma de estos dos es igual a 12, ¿qué debo hacer para tener solo los neutrones? ¿Qué le debo restar? Le debo restar claramente la cantidad de protones. ¿Y cuántos protones tengo? 6. Entonces le resto 12 menos 6 y me va a quedar la cantidad de neutrones, que son 6. Justo coincide, ¿cierto? Lo mismo dice acá. 23 menos 11 serían 12. ¿Ok? Y de esa forma se resuelven este tipo de tablitas. Hoy vamos a continuar con esta misma idea, pero ya nos vamos a complicar un poquito más. Vamos a hacerlo más entretenido. Vamos a hablar sobre iones y después vamos a hacer una serie de ejercicios relacionados a los compuestos, a las moléculas, etcétera, etcétera. Bueno, ya. Bien, comenzamos con la segunda parte de la clase que quedó pendiente la semana pasada. Vamos a trabajar en base a la siguiente pregunta. ¿Qué son y cómo se forman los iones? Vamos a trabajar en base al objetivo de aprendizaje número 17. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un ion? Un ion corresponde a un átomo o a un grupo de átomos cargados positivamente o de forma negativa. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ustedes pausen este video y vayan anotando para tener todo respaldado en su cuaderno. Se forman cuando un átomo neutro, es decir, como todos los que trabajamos, ¿cierto?, la clase anterior, cuando este átomo neutro pierde o gana electrones de su último nivel de energía. ¿Ya? Los últimos niveles por lo general están bien externos. Esta es una representación, ojo, esta es una representación para que quede más cómodo enseñar. Pero recuerden que los átomos no son así, ¿ya? Entonces, voy a borrar esta raya que hice, la borro. Acá tenemos un átomo, cualquier átomo, ¿ya? Tenemos un átomo y acá tenemos el núcleo con los protones y los neutrones.
Y acá están los electrones. ¿Recuerdan que yo les dije que los electrones eran muy pequeñitos en comparación a las demás partículas? Bueno, acá se nota un poquito más, que es mucho más chico. ¿Qué pasa? Cuando este electrón se va de este átomo, porque está en el último nivel de energía, entonces ¿se puede ir? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Este elemento que en un comienzo era completamente neutro, porque tenía 3 protones con carga positiva y 3 electrones con carga negativa, ahora me van a quedar 3, que son los rojitos, 3 protones con carga positiva y 2 electrones con carga negativa. Entonces, ¿qué carga va a tener mayormente? ¿Va a tener más carga positiva o va a tener más carga negativa? Va a tener más carga positiva. Por lo tanto, se va a convertir en un catión. ¿Ya? Se convertirá en un catión cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones. Por lo tanto, la carga total va a ser positiva. ¿Ya? Porque va a quedar más positivo que negativo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si a este átomo, los vamos a contar primero, ¿ya? Los positivos, ¿cuántos son? 1, aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo conté 9 protones. Veamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 9 electrones. Entonces, como tiene 9 protones y 9 electrones, está neutro, ¿cierto? Neutro. Ya. Ahora es el caso contrario. ¿Qué pasa? Cuando este átomo de flúor, que es neutro, gana un electrón, va a tener 9 cargas positivas en el núcleo y va a tener 10 cargas negativas en los orbitales. Por lo tanto, esto se convertirá en un anión con carga total negativa. ¿Y cuándo se transforma en un anión? Cuando un átomo neutro, como el del comienzo, gana uno o más electrones. También pueden ser más de uno, ¿eh? Gana uno o más electrones. ¿Bien? Muy sencillo. Esto se las voy a dejar de tarea para su cuaderno, ¿ok? Ahí la pueden escribir y anótenlo. La pregunta dice lo siguiente. A partir de los siguientes átomos neutros, dibuja en tu cuaderno el ion correspondiente. El sodio, que está aquí, libera un electrón y el cloro acepta un electrón. ¿Cómo quedaría? Dibújenlo, ¿ok? Bueno, acá el núcleo está representado así. Bueno, y lo mantienen así, ¿ok? No hay problema con eso. Lo importante es que dibujen los electrones, ¿ya? Bien, en las siguientes diapositivas tenemos más ejercicios. Acá tenemos la primera parte. Yo les puse acá ejercicios en 3 partes, ¿ya? La primera parte es hacer los mismos ejercicios que hemos estado haciendo, que hicimos, mejor dicho, la clase anterior, que es colocar la cantidad de protones, ¿cierto? La cantidad de electrones y los neutrones, que aquí está la pista, ¿cierto? Entonces, eso también lo completan en su cuadernito. Seguimos. A esta parte quería llegar. La parte 2. Acá me voy a ir directamente a este tipo de ejercicios, al que está aquí. Acá tenemos el potasio, ¿ok? Entonces vamos completando la tablita. El Z, ¿cuál sería? 19 o el 39. Tenemos que es el 19, ¿cierto? Hay 19 protones. El A, es decir, la suma de los protones más los neutrones, es 39. Los protones hay que volver a escribirlos, ¿verdad? Que son 19. Pero ojo, cuando llegamos a la parte de los electrones, hay que tener mucho cuidado y hay que usar más que nada el sentido común. Tenemos que el potasio tiene un signo positivo arriba, ¿ya?
un signo positivo arriba, eso significa que, volvemos a nuestro ejemplo anterior, a ver, ¿qué pasaba cuando tenía un signo positivo? ¿Se va o llega un electrón? Aquí dice que pierde un electrón. Por lo tanto, aquí ya no va a ser igual la cantidad de protones y electrones. Como es un catión, va a perder un electrón, por lo tanto será 18. ¿Ok? Hay algunos estudiantes que, como ven el signo positivo aquí, le colocan de protón 20. Eso es un error. No se pueden modificar los protones. Ya, solo los electrones. Con esto vamos a ir jugando para determinar si es un catión o un anión. Nunca con los protones, ¿ya? Y para calcular los neutrones, ¿se acuerdan? Uy, aquí está al revés. La A menos la Z, ¿cierto? ¿Cuánto me da la A? 39 menos Z. Ups, a ver, menos. Y menos la Z es 19, ¿cierto? Ahí está la Z. Ahora sí. 39 menos 19 es 20. Entonces, el potasio tiene 20 neutrones, 18 electrones, 19 protones, y esto, cierto, es el resumen de todo. ¿Comprendido? Intentan hacer este. Ya les voy a dejar el inicio. Aquí hay un negativo, así que mucho ojo con eso. Es un negativo, significa que gana un electrón. ¿Ya? Ahí hay que tener mucho ojo. Significa que aquí le vamos a poner un electrón más en esta parte. Y acá, este elemento, que después vamos a ver la tabla periódica ya más en detalle, este elemento dice que tiene 2 cargas positivas. Por lo tanto, ¿qué pasó con los electrones para que el núcleo tuviera dos cargas positivas? De seguro que 2 electrones se fueron. Así que ojo también al completar esa parte. Bueno, ya. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿En qué se diferencian los átomos de las moléculas? Esto no lo habíamos hablado antes y es necesario para comprender todas las reacciones que vienen. Todas las reacciones en las que vamos a representar a los elementos y a los compuestos mediante moléculas o átomos. Ya. Un átomo es una unidad de partículas más pequeñas que puede existir como sustancia simple, un elemento químico. Es decir, yo cuando tengo átomos, tengo muchas partículas del mismo elemento. Una molécula, en cambio, acá está, ese es el átomo, ¿ya? Ese. Una molécula, en cambio, es uniones de átomos, ya pueden ser iguales o distintos mediante los enlaces. Si yo tengo un átomo aquí y este átomo se quiere unir junto a otro átomo, sea igual o distinto, se deben unir mediante un enlace. Un enlace lo vamos a representar por una rayita. Eso es una molécula. Pueden ser ambos oxígeno, en este caso que es la letra O, oxígeno, o puede ser un átomo de carbono enlazado a uno de oxígeno, por ejemplo, no lo sé, ¿ya? Esos serían en ambos casos moléculas, ¿ya? Veamos, para representar una molécula escribimos el símbolo del elemento. Aquí está el símbolo del elemento y luego como subíndice la cantidad de este al lado derecho. Por ejemplo, acá tenemos la O, que es el oxígeno, y acá abajo como subíndice tenemos un número 3. La molécula, eso significa que la molécula de oxígeno tiene 3 átomos. Acá hay un oxígeno, lo voy a dibujar acá los átomos. Un oxígeno enlazado
a otro oxígeno y a otro oxígeno. Así sería mi molécula, ¿cierto? Oxígeno, oxígeno y oxígeno. ¿Qué pasa con esta molécula? Tenemos esta letrita que va en mayúscula, porque es un elemento, y esta otra que también va en mayúscula, por lo tanto también es un elemento. Y tenemos que dibujarlos. ¿Qué significará? Aquí hay un 4 y aquí esta C, que es el carbono, no tiene nada. Entonces nosotros, si no tiene nada, asumimos que tiene un 1 imaginario. Siempre lo asumimos, ¿ok? Entonces tenemos que hay un átomo de carbono y tenemos 4 átomos de hidrógeno. Los vamos a dibujar aquí. Ahí, ¿ya? Entonces estos son los hidrógenos y aquí en el centro va el carbono. Entonces dice que la molécula de metano tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. ¿Se comprende? Voy a hacerles, no sé si hay ejercicios más adelante. Sí, pero antes de los ejercicios les voy a hacer el último ejemplo, ¿ok? Imaginemos que tenemos la siguiente molécula. La típica, ¿cierto? CO2. Entonces, nuevamente tenemos un 2 chiquitito como subíndice al lado del oxígeno. Eso me indica que tengo dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Y esta C en mayúscula no tiene número aquí al ladito. Por lo tanto, vamos a asumir que es un 1. Entonces hay un átomo de carbono. ¿Ok? ¿Cómo sería eso entonces? Si lo dibujamos, aquí voy a dibujar el carbono. Carbono unido a 2 átomos de oxígeno. Algo así. Estos son los oxígenos. ¿Ya? ¿Qué pasa si mi molécula es algo así? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto habrá? Fíjense que una de las normas para escribir los elementos son las mayúsculas y las minúsculas. Hay que saberlo muy bien. Por ejemplo, acá tengo una N mayúscula y una A minúscula. Eso significa que esto es un elemento. ¿Ya? Acá tengo una C mayúscula y una L minúscula. Eso significa que esto es otro elemento. Pasa mucho porque los estudiantes se confunden cuando aparece este tipo de molécula. Esa y esa. Esta contiene 2 átomos. 2 átomos. Y esta de abajo contiene un átomo. Ya, este es cobalto y esto es carbono y oxígeno. ¿Cómo lo sé? Simplemente con las mayúsculas. Aquí las mayúsculas y las minúsculas son muy importantes. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una letra minúscula, ya significa que esta minúscula forma parte del elemento, de la representación del elemento con la letra anterior. Mientras que si yo tengo 2 mayúsculas, es sí o sí que esta mayúscula representa otro elemento y esta otra. Lo mismo pasa aquí. Se dan cuenta que la N, voy a cambiar de color, la N es una mayúscula y la A una minúscula. Significa que esta A en realidad va acompañando al elemento anterior en su representación. Y este elemento es el sodio. Y aquí también pasa lo mismo. Esta C lleva una L minúscula. Por lo tanto, esta L minúscula va acompañando a la C anterior. Y acá hay otro átomo. Y este sería el cloro. Entonces aquí hay 2 átomos también. Entonces, aparte de conocer el subíndice, cuántos átomos hay en una molécula, es importante fijarse si corresponden a las mayúsculas o minúsculas.
Ya, eso lo vamos a reforzar en tabla periódica después cuando veamos electronegatividad. Esto es lo primero que quiero que tengan en sus cabecitas, ¿ok? Bien, tercera parte de los ejercicios. Ahora vamos a anotar el nombre del elemento, ¿ya? Y la cantidad de átomos que tiene en la molécula. Solamente eso. Por ejemplo, vamos a usar la tabla periódica, ojalá que la tengan en sus casas, pero no como para hacer un análisis exhaustivo de cómo está organizada la tabla periódica, aún no. Solo quiero comenzar de a poco a ir utilizándola, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Acá tenemos la primera, agua. Ustedes van a notar a qué elemento corresponde esa H mayúscula. Esa H corresponde al hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene esta molécula? Ahí sale un 2. Voy a borrar esto para que quede más claro. Entonces, este 2 ¿es del hidrógeno o del oxígeno? Recuerden que el subíndice siempre va al lado derecho del que le corresponde. Por lo tanto, este 2 va con el hidrógeno. ¿Ya? 2 átomos. Escribo aquí. 2 átomos. ¿Y el oxígeno qué número tiene? No tiene ninguno. Pero asumimos que tiene un 1 porque si no, no estaría el oxígeno ahí, ¿cierto? Oxígeno. Un átomo. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta guía de ejercicios. A ver, estoy buscando uno. Ya, el ácido clorhídrico. Ya, hagamos ese ahora. Tenemos el H, que es el hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno tiene un átomo, ¿cierto? Ahí ustedes lo escriben más bonito. ¿Cierto? Porque no tiene ningún elemento abajo. ¿Se dan cuenta? Perdón, no tiene ningún número abajo. Entonces asumimos que es un 1. ¿Y el cloro? ¿Se acuerdan que lo vimos en el ejercicio anterior? Hay una C mayúscula y una L minúscula. Por lo tanto, este es un elemento. Y es el cloro. ¿Y cuántos átomos tiene el cloro en esta molécula? 1 también, un átomo. Bien, los que están en la pantalla los van a hacer ustedes. ¿Ok? Es muy sencillo. En su mayoría hay algunos que ya hicimos.